9, teorema de Pitágoras. Vamos a olvidarnos hoy un poquito del teorema de Pitágoras y vamos a repasar el área de las figuras planas que ya habéis visto en cursos anteriores. Va a ser un repaso muy despacio, no solamente me voy a limitar a ver las formulitas que tenéis que saber de memoria, sino a razonar de dónde viene. Es importante que veáis el vídeo entero, que es un poquito más largo. Solo vais notando nota en los apuntes de lo que es la fórmula para calcular el área de cada figura. Pero tener un poco de paciencia y escuchar por qué el área es tal, por qué el área es cual. Es decir, primero, vamos a tener muy claro qué significa área. Que hay mucho, que a pesar de llevar estudiando, sabéis cómo se calcula el área, pero no sabéis qué estáis haciendo. Y decir que una habitación tiene 5 metros cuadrados, ¿qué significa? Muchos me dicen que cada lado mide 5 metros. No, error. 5 metros cuadrados se lo explicaríamos a un niño pequeño de primaria para que lo entendiera, que yo puedo forrar ese suelo con 5 cuadrados de 1 metro de lado. Si yo tengo 5 cuadrados de 1 metro de lado, aunque tenga que recortar la zona de recorte, yo podría forrar el suelo con 5 cuadrados de 1 metro de lado. Eso significa 5 metros cuadrados. Es una forma más abreviada de decir 5 cuadraditos de 1 metro de lado. Pues los matemáticos son un poquito vagos para hablar y para escribir, pues decimos 5 metros cuadrados. Es decir, empezamos por la llave, que es muy fácil, que casi todos lo sabéis, ¿verdad? ¿Cuál es el área de un cuadrado? Pero yo voy a explicar el por qué, me hace ilusión. Vamos a suponer que tenemos un cuadrado que mide 3 decímetros de lado, ese que veis ahí, ¿verdad? Calcular el área del cuadrado es cuántos cuadraditos, en este caso de 1 decímetro, si lo vamos a hacer en decímetros cuadrados, caben ahí dentro. ¿Alguien sabe cuántos cuadraditos de 1 decímetro de lado caben ahí dentro? Vamos a verlo. Para ello, lo que hacemos es dividirlo de 1 decímetro en 1 decímetro y hacemos y todos estos cuadrados, como son en mi ejemplo que he puesto eran 3 decímetros, lo hemos dividido 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántos cuadraditos caben aquí? 3, 6 y 9. 3 filas, 3 columnas, 3 por 3. Es decir, para saber cuántos cuadraditos caben dentro, he multiplicado 3 por 3. Por eso, ese es el motivo porque el área de cualquier cuadrado haríamos lo mismo. Multiplicar, ¿qué? La longitud esta por la longitud esta. Lado por lado. El área del cuadrado, el lado del cuadrado, para poder averiguar cuántos cuadraditos me caben dentro. No sé si alguna vez habéis pensado en eso. Curioso, ¿verdad? Que si multiplico 3 por 3, 9, que son estos 9 cuadraditos. Por eso el área de un cuadrado, lado al cuadrado o lado por lado. Un razonamiento muy parecido, mentira igual, es el área del rectángulo. Esto es lo que vais anotando en los apuntes. Cuadrado, lado L, área, lado al cuadrado. Vamos al rectángulo. Suponemos que tenemos un rectángulo, la base mide 5 y la altura mide 3. Vamos a poner también decímetro. Queremos dividirlo exactamente igual que antes, en cuadraditos de 1 decímetro, porque el área es cuántos cuadraditos caben dentro. Eso es realmente la definición de área. ¿Cuántos cuadraditos de una unidad? 100 centímetros, 100 decímetros, 100 metros, la unidad que elijamos. En este caso, ¿cuántos cuadraditos de 1 decímetro caben dentro? Esto que son 5 lo puedo dividir en 5 cuadraditos. Esto que es 1 lo puedo dividir en 1. Y ahora hago esto. ¿Cuántos cuadraditos hay aquí? 5, 3 filas, 5 columnas. Estos son columnas, estos se llaman filas. Pues 5 por 3, que serían, aquí hay 15 cuadraditos. Multiplico 3 por 5. He multiplicado la base por la altura y así he conseguido saber cuántos cuadraditos caben dentro de ese rectángulo. Por eso el área de cualquier rectángulo siempre va a ser pues base por altura. Ya le encontré una explicación un poco lógica, como todas las matemáticas tienen su lógica, a eso de lado por lado y base por altura. Eso es para saber cuántos cuadraditos caben dentro de una unidad. Vamos con la siguiente figura, que es el paralelogramo. Una figura de 4 lados con los lados paralelos 2 a 2. Pero no tiene por qué ser un rectángulo. Un rectángulo es un caso particular de paralelogramo. Para que sea rectángulo tiene que ser ángulo de 90 grados. Esto es un paralelogramo. Esta es la base y esto es la altura
altura siempre la distancia más corta entre las dos bases. No podemos decir que la altura es así doblada, no. La altura es siempre perpendicular. ¿Cuál será el área? ¿Cuántos cuadraditos caben ahí dentro? Así no lo sé, pero con lo que hemos aprendido antes, fijaros, si yo hago esto, ¿qué pasa? Corto ese trozo y lo pongo ahí, ¿qué es lo que he formado? He formado exactamente un rectángulo. Por eso el área del paralelogramo va a ser igual que la del rectángulo. Ocupa el mismo sitio. Caben los mismos cuadraditos en el rectángulo que en el paralelogramo. Por eso aquí hacemos exactamente igual que el área de ese paralelogramo es igual que el rectángulo. Va a ser también base por altura. Ocupan lo mismo. Dentro caben los mismos cuadraditos en ese paralelogramo que en ese rectángulo. Con lo cual, paralelogramo igual que el rectángulo. Siguiente figura, que ya lo conocéis muy bien, ese triángulo, ¿verdad? ¿Cuál es el área de un triángulo? Ya alguno lo sabe. Yo voy a decir por qué. Tengo un triángulo, base B, altura. Vamos a suponer que yo pongo el mismo triángulo. Lo voy a poner aquí al ladito. Ahí tenemos. Ahora, triángulo, ¿cómo está? Son iguales. Si yo uno los dos triángulos, a ver si no sé lo que parece, formaré. Pero fijaros lo que voy a hacer. Un poco de magia. Lo giramos y lo unimos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se forma siempre cuando yo uno dos triángulos iguales? Un paralelogramo. Podría ser rectángulo, tendría que ser un triángulo rectángulo. Lo que siempre se forma es un paralelogramo. Es decir, lo que ocupa un paralelogramo es el doble de lo que ocupa el triángulo. O lo que nos conviene, lo que ocupa el triángulo es la mitad del paralelogramo, ¿verdad? ¿Cuál era el área del paralelogramo? Base por altura. El paralelogramo es base por altura. Como está formado por dos triángulos, cada triángulo, ¿qué será? Pues base por altura entre dos. Es decir, el triángulo es la mitad del paralelogramo, que está formado por esos dos triángulos. Es una explicación porque podemos decir que el área de un triángulo base por altura entre dos, mitad del paralelogramo. Esta cosa, si la razonáis, seguro que no se olvida. Vamos a copiarlo ahí y vamos por nuestra siguiente figura. Come on. Vamos por el rombo. Rombo, 4 lados que son iguales, pero como si fuera un cuadrado, pero que no forman un ángulo de 90 grados. Llamamos diagonal mayor la distancia entre un vértice y el opuesto. Una va a ser mayor y otra va a ser menor. Son las diagonales. Una la llamamos de mayúscula al mayor y de minúscula al menor. Eso es lo de menos. ¿Cuál será el área del rombo? ¿Alguno está pensando, razonándolo? Vamos a razonar de la siguiente forma. Este se puede pensar de muchas maneras. A mí me gusta así. El rectángulo más pequeño que contiene el rombo, ¿cuál es? Este verde que estoy viendo ahí. ¿Sabéis cuál es el área del rectángulo? Base por altura. ¿Cuál es la base? Diagonal menor. ¿Cuál es la altura? Diagonal mayor. Con lo cual, tiene pinta que el área de ese rombo va a ser igual a, si el rectángulo es D por D, ¿qué parte de ese rectángulo forma el rombo? Si lo vemos así, esto es igual que esto es igual que esto, el rombo es exactamente la mitad del rectángulo. Como el rombo es la mitad del rectángulo, pues sería diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La mitad del rectángulo, que sería base por altura, D por D, pues D por D entre 2, porque el rombo forma la mitad del rectángulo. Una forma de razonar el área del rombo. ¿Veis cómo a partir del rectángulo de esto lo estamos haciendo todo? Vamos con el siguiente. Este es un poquito más complicado, el trapecio. Trapecio son dos lados, 4 lados, dos son paralelos y otros no. En este caso, un caso particular, este se le llama trapecio isósceles, porque estos dos lados son iguales, que no tienen por qué. La fórmula sirve para cualquier trapecio, no para solo los isósceles.
Repito, este que he dibujado aquí es isósceles porque este lado y este lado es igual. Bien, tenemos lo que mide una base mayor, son distintas las bases, base menor, solo son paralelos dos, pero estos dos no son paralelos. A ver cómo me apaño yo con lo que he aprendido antes, con lo del paralelogramo, del rectángulo, averiguar un trapecio. Vamos a pensar muy parecido al triángulo. Ponemos el mismo trapecio aquí al lado. Pues venga, trapecio, hello. Ahí está el trapecio. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que antes. Lo voy a girar y lo voy a unir. ¿Sabe qué se va a formar? Bingo. Se va a formar un paralelogramo. Otra vez aparece el paralelogramo. Que el trapecio es la mitad de ese paralelogramo que tenéis ahí. ¿Cuál es el área de todo el paralelogramo? Era base por altura. La base, ¿quién la forma del paralelogramo? La forma la B mayúscula más la B minúscula. El área del trapecio es B mayúscula más B minúscula por la altura. Base por altura. Pero como ese trapecio está formado, ese paralelogramo está formado por dos trapecios, conclusión, trapecio es la mitad del paralelogramo. El área del trapecio será base mayor más base menor por altura entre 2. Base mayor más base menor por altura era el del paralelogramo completo, el del trapecio es la mitad. Memorizamos este, base mayor más base menor entre paréntesis, porque hace primero la suma, si no pusiera paréntesis, haría la multiplicación antes, estaría mal. Venga, ya nos queda poquito, un poquito más. Vamos al polígono regular, cualquier polígono. Aquí entra el pentágono, el hexágono, el decágono, todos los que sean regulares. Para que sea un polígono regular, tiene que tener tanto los lados como los ángulos iguales. Vamos a ver algún ejemplo. Un hexágono de 10 decímetros de lado y 8,66 decímetros de apotema. La apotema, recuerdo que era la longitud que había del centro del polígono al centro del lado. Esto ya se había olvidado, esto es la apotema. ¿Vale? Si esto mide 10, esto es que tiene que medir 8,66 seguro, ¿vale? Este cálculo lo he hecho yo porque tiene que medir una cantidad segura, no puedo inventármela. Bien, pues vamos a ver cómo hago yo el área de esto, con lo que sé de antes. Yo sé que yo esto lo puedo dividir en triángulos iguales. Fijaros, vamos a dividirlo en triángulos iguales. Bla, bla, en este caso, como es un hexágono, son 6 triángulos iguales. Si fuera un octógono, serían 8 triángulos iguales, un decágono de 10 triángulos iguales. Bien, ¿sabéis el área de este triángulo? Base, sabemos quién es. Altura, el apotema del hexágono, también sabemos quién es. Cada triángulo tiene base 10, altura 8,66, con lo cual el área de un triángulo será 10 por 8,66 entre 2. Con lo cual, sabiendo el área de un triángulo, creo que sabéis ya el área del polígono. Puedes multiplicarlo por 6, porque son 6 triángulos iguales. Así de fácil. Hago el área de un triángulo, base por altura, que la altura es la apotema del hexágono, entre 2. Pero para hacerlo más directo, realmente, al multiplicarlo por 6, este 6 por 10, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando del perímetro. Si yo multiplico 6 por 10, es el perímetro. Esto es la apotema. Con lo cual, para no tener que pensar en triángulos tal y cual, pues directamente ¿qué puedo decir? Que el área de ese hexágono sería el perímetro por la apotema entre 2. Si en vez de coger un lado, cojo el perímetro, directamente ya he hecho todos los triángulos a la vez. Por eso el área de un polígono regular va a ser perímetro por apotema entre 2. Y ya me olvido de triángulo y directamente hago con esto ya se hace todo el área completo, todos los triángulos ya sumados directamente. Ya sea un hexágono o ya sea un pentágono. ¿De acuerdo? Pues esto vamos a añadirle estos dos de aquí, se lo añadimos, que esto ya, razonar esto, se necesitan otras herramientas matemáticas, que el área del círculo era pi por radio al cuadrado,
Pi, sabéis qué número pi, ¿verdad? Creo que sí, que lo conocéis. Pi por radio al cuadrado, conozco cuántos cuadraditos pueden caber aquí dentro. Y este se ha colado, no es un área, pero también es importante saberlo. El perímetro del círculo, lo que mide aquí alrededor, todo esto es una longitud, no son unidades cuadradas, que es 2πr. Es decir, cada vez que os pido un área, las respuestas son 7 metros cuadrados, es 7m y un cuadrado de elevar al cuadrado, aunque no estoy haciendo ninguna potencia ahí. Es una forma abreviada y vaga de decir 7 cuadraditos de 1 metro de lado. Pues en vez de poner eso pongo 7m2, m cuadrado, ¿vale? Cada vez que hacemos un área son metros cuadrados, centímetros cuadrados, decímetros cuadrados o kilómetros cuadrados. Cuidado, el perímetro no. Estos son metros. Lo que mide alrededor no son unidades cuadradas, no son cuadraditos de nada, es cuántos metros mide el perímetro, la parte de fuera de una circunferencia. Repito, nos memorizamos esto. Sé que ha sido una explicación un poquito más larga, espero que os haya gustado. Te lo hice yo con mucha ilusión, todas estas figuras que estuve haciendo aquí para que comprendierais de dónde salen todas estas fórmulas que parecen muy claras que alguien le ha hecho a alguien muy extraño, pero no, tienen su lógica y se pueden pensar muy bien. Sigan disfrutando con las mates.